Les doy la bienvenida a nuestro segmento de cine aquí en Pistas Sonoras, donde vamos a conversar con nuestro invitado habitual, que es Alonso Aguilar, productor audiovisual, crítico de cine, que ha publicado en medios nacionales e internacionales y que en este momento se encuentra en La Habana, ¿no? Si no me equivoco, como eh, miembro del jurado del Festival de Cine. Cuéntanos así rápidamente, Alonso, ¿qué andas haciendo por allá? Estoy en el jurado FIPRESI, el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Es un festival como histórico que se enfoca como las películas más destacadas como el cine latinoamericano en el año. Entonces, haciendo labor en FIPRESI, que es la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica. Ok, excelente. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre esta muy esperada y conocida encuesta que hace la revista británica Sight and Sound, que se ha considerado como un reflejo de cómo va evolucionando el canon cinematográfico. Y con canon cinematográfico quiero decir como las películas que entre la crítica, entre las y los directores de cine se aprecian como las mejores de todos los tiempos. Si es que es posible establecer eso, que es algo que vamos a conversar. Eh, a inicios de este mes de diciembre salió la edición número 8 de esta encuesta. Es una encuesta que se hace cada 10 años y en donde un grupo de programadores, críticos y demás personas del mundo del cine envían a la revista una lista de 10 películas que consideran que es la mejor de todos los tiempos y a partir de esto la revista hace una lista de 100 películas, de las 100 películas más votadas y bueno, hay dos listas, está la lista de los críticos y la lista de los directores, que tienen algunas diferencias por ahí. Este año es la que más personas ha encuestado. Se han consultado a 1.639 críticos, programadores, curadores y archivistas de varias partes del mundo que enviaron esta lista, ¿verdad? De lo que Mm. ellos y ellas consideran como las 10 mejores películas de la historia. Es una encuesta muy esperada, ¿verdad? Como decía hace un momento, se hace cada 10 años. Y en la lista de directores también, bueno, hay figuras muy importantes que votan ahí. Aparece Martin Scorsese, Wim Wenders, ¿verdad? ¿No? Pesos pesados del cine. Vamos a comentar un poco de esto y un poco de qué cambios culturales y qué cambios también en la manera de apreciar el cine reflejan los resultados de esta encuesta que acaba de salir. Y también para la gente que nos escucha, tal vez que le pueda servir de guía un poco si les interesa adentrarse o no en algunas de estas películas que hay varias que ya desde la primera lista que se hizo en los años 70 si no me equivoco, aparecen y que ya son como parte del canon básico, ¿no? De la cinefilia. Ahora, Alonso, sobre los cambios en este canon, ¿verdad? Y lo que se considera como la mejor película de la historia. Muchos años fue Ciudadano Kane de Orson Welles, Mm. para ser destronada por Vértigo de Alfred Hitchcock. Y bueno, la sorpresa es que en esta última edición se da el ascenso de esta película Jeanne Dielman, de la directora belga Chantal Akerman. Es una película de 1975 si no me equivoco, y Mm. que precisamente no tiene absolutamente nada que ver ni con Ciudadano Kane ni con Vértigo. Y creo que es tal vez muchísimo menos vista en general, ¿no? Sí, notablemente menos vista. Bueno, primera entrada, lo que la mayor parte de la gente conversa es sobre John Dillman y su sorpresiva ascenso al número uno, porque creo que mucha gente más bien, lo que había leído de la previa, pensaba que algo como Tokyo Story quizás era que hacer salir más favorizado que la película de Ozu, que siempre ha estado en el top 5. Es una película también, bueno, también es una película canónica y es una película que también con un registro relativamente accesible, si no quieren, como que drama Sí, es como una, familiar o una de así. estas historias familiares de Ozu clásicas de los años 50 de la transformación industrial de Japón y cómo afecta a la familia y demás. Es Exactamente. Y bastante bueno, y interesante. como, claro, tiene ese elemento relativamente accesible como drama familiar y al mismo tiempo es formalmente muy notable por los bueno, manerismos de Osu, que no voy a entrar a profundidad, pero básicamente es una película que creo que si hubiera quedado número uno, nadie se hubiera quejado también. Y le daba este eje que, bueno, que vamos a conversar un poco más, como, bueno, ya no es un hombre blanco, número uno al menos. Sí, algo un Eh, poco más internacional desde el punto de vista de los anglosajones, ¿no? Que ellos le dicen internacional a todo lo que no sea Norteamérica y Gran Bretaña. Pero bueno, también en una época
donde se ha dispersado mucho la cultura. Las descargas han permitido acceder a películas que antes eran imposibles de ver, donde el cine, precisamente, que está más allá de Europa y de Norteamérica, ha adquirido un poco más de visibilidad y de relevancia. Necesitamos un canon, necesitamos una lista como esta lista de la revista Sight and Sound. Puede ser una buena guía para tomar el pulso a la crítica, o es un mero entretenimiento, algo que nos sirve para discutir, para pelear o para enojarnos también, ¿no? Como le gusta mucho hacer a las y los aficionados del cine. En este momento la historia, mi respuesta probablemente hubiera sido diferente antes de ver la lista. Yo quizás de manera ilusa pensaba, porque estamos hablando de que estamos en un momento de auge en términos como de accesibilidad a cine extraño, a Ujú, cine perdido por muchos años, gracias a como la piratería, a los torrents, a los grupos de Telegram y todo esto. Entonces, al abrir la lista a muchos más votantes, yo pensaba que quizás iba a dar para una lista un poco más ecléctica, que no fue para nada lo que sucedió. De hecho, sí, inclusive podríamos decir que es menos ecléctica que hace 10 años, que hace 20 años. ujú. Que bueno, para mí es una gran decepción por la posibilidad de lo que pudo ser, digamos. Aunque, bueno, vamos a hablar un poco más del proceso de selección de quienes participaron y eso. En términos generales, creo que al verla hoy es más quizás como un punto de discusión, que no, yo ni siquiera diría que es como una gran introducción al cine canónico, porque sí está muy quizás puede servir como introducción al cine canónico desde la perspectiva anglosajona y ni siquiera totalmente europea, porque hay muchas piezas fundamentales del cine europeo que no están. Entonces, básicamente, Claro. como el canon cinéfilo visto desde Estados Unidos y el Reino Unido, básicamente, porque vamos a estar comentando más de eso. Yo creo que uno no puede hacer una lista de las películas más importantes de la historia, las mejores películas de historia, sin tener representación de regiones del mundo que no están visualizadas del todo, por ejemplo. No hay una sola película latinoamericana. Hay una película del sudeste asiático, que es La Pichapón del Cetácul. Hay dos películas de África, ambas de Senegal. O sea, digamos, con esas cosas como que... Como esta idea de que es una lista como el canon, creo que simplemente no coincide con lo que es la lista. Sí, Sí creo que sirve como referente, pero yo creo que para algún cinéfilo serio tiene que contrastarse con algo más, porque creo que como formación, al menos en estos días, en tiempos del análisis del cine, donde cada vez se busca un poco más diversificar estéticamente, temáticamente, contextualmente, ujú. sí creo que la lista queda un poco desfasada. Y creo que más bien en este momento del discurso cultural del cine, es una lista que no satisface a nadie tampoco, realmente, porque también como las nuevas generaciones quizás la ven como algo demasiado elitista todavía, con películas como Jan Dillman o así, mientras que aquellos que votaron hace 40 años quizás la ven como, no sé, la intromisión de los jóvenes que quieren meter Get Out en su lista de mejores 100 películas. Get Out de Jordan Peele, ¿verdad? Nada más Sí, recordemos que creo que es una de las entradas más recientes, como en el número 100, sí, que es esta película como del 2017, ¿no? Por ahí anda, ¿no? sí, 2017. Que bueno, sí, me parece que no es una película, es una buena película de género, pero no tiene, me parece que no tiene méritos para estar considerada como una de las 100 mejores películas de la historia, cuando en una lista que no incluye, como nos decía usted, ninguna película latinoamericana, ni Glauber Rocha, ni Lucrecia Martel, ni Mariano Ginás, ni, bueno, viéndolo desde el lado europeo, ni Eric Romer tampoco, ni Claude Chabrol, ni un montón de directores importantísimos. Entonces, bueno, que esté Get Out ahí, creo que es un poco sintomático, ¿no? También de cierto presentismo, ¿verdad? En alguna parte de la crítica, ¿no? Que tiende a quizás sobrevalorar algunas películas recientes, como es el caso de Parasite también, de Bong Joon-ho, que es otra de las películas Claro, recientes que aparecen en este canon. Pero tal vez sí, claro, Parasite, comentemos un Parasite poco, comentemos un poco estas películas más recientes de los últimos 5 años que quizás prematuramente ya aparecen ahí en esa lista como dentro de las mejores de todos los tiempos. claro, sí, también es un poco absurdo si uno lo pone a pensar como si están empatadas, por ejemplo, Get Out en la lista está empatada con El General de Buster Keaton, con Chica Negra, Dos Manes en Bene, con Tropical Malady, Da Picha Pongo y Cetácul. Perdón, Eh, aclaremos que empate ahí quiere decir que recibieron la misma cantidad de votos. sí, la misma cantidad de votos, sí. Y con un hombre que escapa, digamos, de Robert Bresson. Entonces también estamos viendo, obviamente no es como comparar las obras en sí, pero más allá de la opinión estética, es como el rol que tiene en la historia del cine, digamos, cada película.
Estamos hablando de un pilar del cine sudeste asiático, la obra seminal de Pisapón Tackle, una película de Bresson que es como su más accesible. Estamos hablando de, bueno, la que es la película africana que más generó como crossover appeal en su momento, que más se logró introducir a mucha gente al cine africano, y Get Out. Como que Get Out, que cómo calza ahí también. Creo que mucho tiene que ver también con cierto, vamos a ampliar la cantidad de votantes, se introdujo un poco el espíritu quizás más optimista que está en toda la crítica, bueno, no sé si llaman crítica cultural, todo el discurso cultural, digamos, Pero de la década Alonso, pasada. tal vez para la gente que no maneja estos términos más de la crítica, que es optimismo. Ok, es un término muy... Populismo estético, podríamos decirle también, ¿no? Sí, sí, Ujú. básicamente el optimismo, podríamos decirlo, y nace más de la crítica musical, es en vez de esta idea clásica de que la persona crítica de música o de cine es como, tiene que buscar como resaltar como obras estéticamente innovadoras o como que rompen esquemas, más bien enfocarse en las virtudes como de la producción masiva o los elementos que resaltan, digamos, como la producción pop, pop entendido, ¿no? Como lo mercadeable, lo más accesible y así. La cultura de masas, que dirían los viejos, los antiguos gruñones de la escuela de Frankfurt, digamos. Básicamente sí, y se Ujú. puede ver inclusive una lista como la revista Pitchfork de música independiente, que tiene por segunda vez creo un álbum de Beyoncé en los últimos 10 años como el mejor álbum del año. Ujú. Más allá de emitir una opinión sobre eso, es un poco esa tendencia de, ok, en vez de enfocarnos como en obras desconocidas, ni siquiera desconocidas, o obras quizás un poco más retadoras, vamos a celebrar la cultura de masas, que creo que se ve un poco con esas películas, sobre todo que una red social como Letterboxd, que es una red social también, algo así como un Twitter de críticas, bueno, no de críticas de cine, de reseñas de películas. De reseña, sí. Sí, sí, también ha exaltado mucho algunas películas, se ha vuelto mucha tendencia y creo que se ha reflejado con Get Out, con más arriba está Parasite de Bong Joon-ho, película ganadora del Oscar. Más arriba también está Retrato de Retrato de una una mujer chica en en llamas. llamas. Sí, sí, Está, de está Elinciama. bastante, de Celine Sciamma, que está bastante alto esa película, está como en el top 30, de la película 30, Ujú. justamente arriba de 8 y medio de Fellini. Y Sí, aún, que es interesante porque, bueno, nosotros comentamos esa película en este segmento de crítica de cine y, bueno, en su momento a mí yo le vi como muchos méritos, pero es una película que con el tiempo creo que ha perdido mucho impacto para mí, digamos, como que la siento más vacía con el paso del tiempo y menos interesante de lo que me pareció inicialmente, pero quizás es una película que es un poco que lo deslumbra a uno en primer visionado y después uno empieza a encontrarle sus carencias, tal vez, no sé. creo, es una película, y ya ahí es hablar de la obra de Celine Sciamma, que a mí todas sus películas me parecen correctas y me parecen sólidas, ninguna me ha encantado, no diría que algunas de sus películas de las mejores 30 de la historia del cine. Ujú, Pero igual si vemos esta película se llama, vemos la película de Bong Joon-ho, Parásito, vemos Get Out de Jordan Peele y la que nos falta de las nuevas es Moonlight de Barry Jenkins, otra ganadora del Oscar. ujú. Ahí estamos hablando que no solamente son películas recientes y que tienen como su culto en redes sociales, películas muy instagramiables, digamos, como sus fotogramas se publican mucho y se utilizan en distintas redes, sino que también tienen el agregado para la lista, yo creo, de que son películas de directores o afroamericanos o asiáticos o también como una directora mujer como Celine Sciamma, que tocan temas más diversos de los que usualmente quizás uno piensa como en el canon, aunque igual esa comparación tampoco me parece totalmente cierta porque también muchas obras fundamentales, obviamente no es como entrar en esos xenovismos de que sí o que no, pero tampoco es como que los jóvenes están tratando como de exaltar como Jean Cocteau, digamos, o como eh, poner más Pasolini en la lista, digamos, como Exacto. pensando en obras seminales con quizás como representaciones más diversas también. Sí, o representaciones o puntos de vista. Yo prefiero el Sí, término puntos de vista que representaciones. Me parece que sí, la idea de representación es como muy de la crítica anglosajona, ¿no? Como muy de sí. verme reflejado yo en la pantalla. Y creo Ujú. que eso es como ese narcisismo también que a veces contamina un poco la crítica. Como, Claro, aunque en el caso de Silent Sound, en el caso de Silent Sound creo que sí va por ese lado de representación más que el punto de vista, como la claro. perspectiva que tiene la vista. Sí, ahora también, bueno, la ausencia de cine latinoamericano, creo que hay que insistir en eso porque creo que, bueno, si somos totalmente sinceros, ¿verdad? El peso del cine latinoamericano en la historia general del cine
ha sido importante, ha tenido obras importantes, pero por toda la conflictividad de nuestra región y también por ser una región no económicamente desarrollada, pues también se han hecho menos películas en general y Sí, tal vez no ha tenido el mismo desarrollo estético que ha logrado tener en Asia o en Europa, pero bueno, por lo menos un par de películas ahí no hubieran caído mal para introducir a la gente en algunos aspectos del cine latinoamericano, ¿eh? Un poco el cine cubano en los 60 o nuevo cine argentino de los 90 y los 2000, ¿no? Que han sido representado innovaciones importantes, ¿no? no, totalmente de acuerdo. Y creo que eso sí, o sea, una lista que busca ser como más inclusiva por su diseño, y es algo que los mismos editores han dicho que querían ser más representativos, más ofrecer distintos puntos de vista, ser una lista Ujú. más plural. Creo que la visión de pluralidad que tienen quizás está muy sesgada dentro de lo que es el contexto anglosajón de discurso cultural, porque claramente significan eh, como elementos como de raza y de orientación, no necesariamente representar cines como de fuera del contexto del llamado primer mundo, digamos. Ujú. Porque y ni siquiera es como hablar de que tiene que incluirse como una cuota, sino que estamos hablando de movimientos fundamentales, como en cualquier curso que valga la pena de historia del cine, uno tiene que hablar de cinema nuevo, del nuevo cine latinoamericano, del tercer cine, porque realmente o sea, son un punto de quiebre en la historia del cine. Creo que también, y ahí quería traer un poco a la mesa cómo funciona esta lista, que Ujú. las películas se rankean por consenso, digamos. Yo creo que algo que quizás pasa con el cine latinoamericano es que no hay demasiado consenso de cuál es la Glau Rocha favorita de las personas, si es, por ejemplo, las películas de Antonio Das Mortes o si es, ¿cómo se llama esta? Tierra en Terra en Trance. Trance, Terra en Trance, exacto, con Tomás Gutiérrez Alea. Bueno, a mí sí me sorprende que Memoria del Subdesarrollo no sea una película que se comente más, por ejemplo. Igual con Martel puede ser Sama, puede ser La Ciénaga, en teoría es como la opción que uno pensaría más canónica, pero igual La Mujer Sin Cabeza recientemente tuvo un libro en inglés. Creo que quizás hay menos esta idea como de consensos alrededor de ese cine y que hace que sea más Claro. difícil Y el cine mexicano, canonizar. por ejemplo, el cine mexicano de la época de oro, ¿no? Que es muy importante y tiene algunas obras, digamos, que yo diría que están más o menos al mismo nivel que el cine clásico de Hollywood, son muy poco vistas fuera de Latinoamérica también. Entonces creo que hay falta de visibilidad crítica de directores como el Indio Fernández, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú, No, totalmente, totalmente. Sí, no, claro, y eso, si vamos aún más atrás, podemos sacar como ejemplos como El Límite de Mario Peixoto de Brasil, que son películas fundamentales de modernismo en Latinoamérica. Y uno claro. ya puede hacer una lista, casi que uno puede hacer una lista de 100 películas totalmente, solamente de cine latinoamericano, perfectamente. Ujú, ujú. Pero sí, esta visión quizás como agregada y aditiva de cómo se conforma una lista, creo que juega en contra para filmografías menos en tendencia o menos accesibles, ¿no? Estéticamente, sino que hay un punto también en términos de la distribución, que, Distribución y exhibición, claro. Ujú. claro, Janus Films Y tiene, streaming también, porque hay que hablar de streaming ahora también. Janus Films y la colección de Criterion tienen, tengo entendido que más del 60% de esta lista en su colección, que Mm, eso dice un poco, que es un poco un facilismo también, y un poco, me parece, de vagancia de las personas que votan, que es como, bueno, vamos a ver qué hay en Criterion. Ah, bueno, esto es el cine africano, como estas cuatro películas que tiene Criterion. Que bueno, ya esto es un tema que de hecho vi un comentario de Jonathan Rosenbaum, porque estoy un poco en desacuerdo, que decía que el triunfo de Jan Dillman es que ahora la lista se enfoca más como en académicos que votan de cine, digamos que es una visión menos como del cinéfilo, del fanático. Yo inclusive diría que es lo contrario, digamos, y él, la perdón, lista. y Jonathan Rosenbaum, este crítico estadounidense ya Sí, clásico, lo dice de manera como algo negativo, como algo positivo, lo o dice como neutro, algo negativo. Lo dice como algo negativo, entiendo. como que siente que en su momento eran más aficionados del cine, que buscaban como exaltar sus películas favoritas, y dice que ahora hay una visión más académica del cine. Yo diría que inclusive, bueno, es que quizás por lo corto que es la historia del cine, en los 60 quizás había menos estudios oficiales de cine, pero yo diría que quienes estaban en este ámbito en los 60 probablemente están más en contacto quizás como con cine fuera de tendencia que hoy en día, a pesar del acceso, o al menos no generalizar, pero al menos personas que votan en la lista. Porque una película, por ejemplo, como que me sorprendió muchísimo, está viendo que Ugetsu, que es una película de Kenji Mizoguchi, que hoy en día está, Japonesa de, de Monogatari. Sí, 1952, sí. Ujú, exactamente, una película un poco como folclórica japonesa, formalmente estupenda. Bueno, Mizoguchi es una de las figuras más importantes del cine japonés. ujú. En 1962 era considerada la cuarta mejor película
en la lista. Y hoy en día, cada vez que sale una lista, se ha ido perdiendo en el tiempo también un poco. Y es una película que siempre está accesible para ver. Creo que nada más es menos vistosa hoy en día, que quizás eran los intereses estéticos de hace 40 o 50 años. Ujú, Y yo no creo que esto tenga que ver con un academicismo, sino más bien por más bien como el auge de esto que hablábamos todavía del optimismo, de dejar un poco de lado esos elitismos, que es un poco irónico, me parece, con que John Dillman quede primero, porque a mí John Dillman es una de mis películas favoritas, y yo siempre, de hecho, a mí me parece que no hay nada que cuestionarle a que quede número uno, pero el ujú. contexto, y eso es algo que sí he visto mucho, como que el contexto de la lista, por las demás cosas que entraron, por los demás movimientos que hubo, inclusive me parece que no le hace justicia a que en esta lista quede John Dillman primero, porque creo que siempre... Eso le iba a decir porque me parece que fue Jan Dillman de Chantal Akerman fue como la opción de cine modernista difícil que Ujú, mucha gente puso y el resto de la lista está muy poco representado. Digamos, no está Pedro Costa, que es una figura monumental del cine en los ujú. últimos 20 años, por ejemplo, de este cine, digamos, un poco más denso, etcétera, ¿no? Claro, y no solo, creo que es que también, por como se hacen las listas, usualmente alguien seguro piensa como que necesito una película que diga que soy un cinéfilo serio, y esa puede ser Jan Dillman. Necesito una película Y que dirigida veo por una cine, mujer. y que veo cine Ajá, hecho por mujeres, check también ahí. exactamente. ¿No? Entonces cubre dos checks, entonces seguro Sí. era una opción muy recurrente. Tenía un análisis, un par de datos que daba Kevin Billy, que es un crítico y un teórico estadounidense radicado en Berlín, creo, que hablaba como de las películas que los debuts más que de esta nueva lista, digamos, y que Cleo 257, que es una película que creo que tenía que estar de antes, por ejemplo, Ujú, eh, entró de una vez al número 14, por ejemplo. Maya Deren también, Do the Right Thing es otra película que entró, Daisies de Vera Chitilova. ujú. Y uno ve esa tendencia, lo que hablábamos antes, que son como de películas de directoras mujeres, películas como de directores. También está Killer of Sheep de Kenneth Burnett, Es el Daughters of the director Lost. afroestadounidense, sí. Exactamente, estamos hablando como de... Vemos esa misma tendencia. En este caso, con estas películas, diríamos quizás que es un poco más justificable, porque son películas que ya estaban como en la periferia del canon y que entran al canon. Con eso creo que todo bien. Creo que la duda que surge con más círculos cinéfilos, como nadie está criticando que Cleo 57 está en la lista, No, no, creo es que es una más obra esto, maestra, es una película claro, maravillosa. Ujú. es más como esto otro que estamos hablando, sobre todo para que quede claro que la diferenciación es más como con estas obras más recientes de la década pasada, que inclusive uno pensaría que, no sé, en la lista del 2032, si estas películas siquiera siguen en la lista, digamos. Porque es algo que nunca había pasado en Yo lo esas dudaría listas. mucho, sí. Ujú. Nunca había pasado como que entran tantas películas relativamente recientes a una lista de Silent Sound así. Eh, Claro, claro. mm, Yo el problema que tengo, digamos, con la canonización de películas como Cleo de 5 a 7 años, Barda, o Daisies de esta película checa, es que tal vez ahí como pasa con todos los cánones, se museifican un poco, se convierten en un emblema de cine hecho por mujeres. sí. Y entonces cuesta más verlas como películas, como un objeto estético con el que uno puede dialogar más allá de como qué significa esto para la historia del cine hecho por mujeres, por ejemplo, digamos, o para el cine de Europa del Este, digamos. Es cierto que el contexto, no podemos abstraernos absolutamente del contexto, pero también siento que un poco eso fosiliza, ¿verdad? Y fosiliza el potencial de esas películas, ¿no? Que son, como hablábamos un poco de Godard en otro programa, ¿no? Como que su aspecto irreverente, juguetón, ¿verdad? Se pierde un poco al elevarlas por esas razones, digamos, extra cinematográficas. Mm. Sí, estoy totalmente de acuerdo y diría que, como en el caso de Jan Dillman, va en contra de la misma obra en sí, digamos, que estamos hablando de que el simple hecho de pensar como, que cine de mujeres son estas cinco películas, como cualquier discusión al respecto, a mencionar Daisy, Jan Dillman, Claudio 57, El piano de Jane Campion, que también entró de hecho. Ujú, Y sí, creo que quizás hace falta un poco más como de matiz en ese sentido, que en una lista es difícil agregarlo, habría que ver como los comentarios que vienen en la revista y todo esto, que también son muy breves y casi que ninguno los contextualiza. ujú, Es eso, como que no hay una categoría grande como de cine hecho por mujer, no hay una categoría grande como de cine afroamericano y uno ve como esas distinciones estéticas. Entonces también se vuelve un poco extraño como ese intento como de canonizar hitos de cultura pop recientes que, de no,
ni siquiera ha pasado suficiente tiempo para que uno piense cuál ha sido el impacto, cuál ha sido su rol en la cultura Sí, sí, o cinéfila qué tanto contemporánea. puede, qué tanto influenciaría en otras películas, digamos, porque incluso si estamos hablando como de algo que fue popular, una película como Pulp Fiction no aparece. Creo que es como la Sí, película más influyente para bien y para mal en el cine, en cierto tipo de cine en los últimos 20 años, digamos, 30 sí, años. no. Claro, inclusive quedándonos dentro del ámbito del cine anglosajón, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho es que creo que hace 10 años habían 3 películas de Terrence Malick en el top 100, ya no queda ninguna. Wow. Que también es como esos cambios como de demográficos, creo que tienen que ver un poco en términos como de una generación más joven que quizás tiene menos respeto al cine de Terrence Malick o que ve una etapa de Terrence Malick más que divide más a la crítica. A mí me gusta mucho Terrence Malick digital, sé que a mucha gente no. Ujú. Pero sí, no, termina siendo más un reflejo, creo que es la mejor forma de verlo, de hecho, como verlo más como un Sí, reflejo específico anglosajón, ¿verdad? Del qué está discutiendo sobre el canon en esos círculos de Estados Unidos y el Reino Unido. No más que eso, no más que porque eso, sí, no, sí. O sea, no habría que tomársela más en serio que eso, digamos. Eh, es mi opinión. ok, De fijo sirve para un cinéfilo joven como revisarla y si hay alguno pendiente de verla, porque en su mayoría son obras que valen la pena al menos comentarlas de alguna forma. Pero sí, sí, no, sí creo que hay que complementarla y contrarrestarla con otros referentes, otros textos, otras filmografías, inclusive la colección de, si alguien quiere como ver como una colección quizás más curada también y más como pensada sobre cine del mundo, las colecciones que tiene Martin Scorsese en Criterion también, lo hace relativamente accesible, ujú. de su World Cinema Project, son bastante buenas y bastante diversas en geografías, en tiempos, Sí, ahí está el en límite momentos de Mario históricos. Peixoto, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, ahí está Límite, ahí está San Bizanga, está El Malador, hay mucho cine también latinoamericano, sí, hay cine de Adora del cine mexicano. Como ni siquiera, o sea, como ver esa lista de películas me parece inclusive más representativo que ver esta de Silent Sound, digamos. Sí. Bueno, ahora sobre la controversial número uno, Jan Dillman de Chantal Akerman, tenemos que hablar un poco de eso, porque creo que es una película que no es tan conocida, ¿no? Cuando la gente piensa en lo que la crítica o lo que los mismos directores y directoras de cine consideran como las mejores películas de todos los tiempos, va a pensar en El Padrino, en Ciudadano Kane, en Toy Story, por ejemplo, pero bueno, no en Jan Dillman de Chantal Akerman. Que es una película que, como he visto mucha gente comentar, es inútil decir que es accesible, porque no lo es. Dura más de 3 horas y media, dura 3 horas y media. Mm. Tiene una trama ultra minimalista, tomas largas. Sí, no podemos decir que carece de trama, porque sí tiene una trama y tiene incluso un suspenso por ahí. No vamos a hacer Mm. spoilers, pero sí es una elección muy particular por ser considerada como la mejor película de la historia. Lo que quizás le genera una reputación injusta, porque alguna gente puede acercarse con curiosidad y buena fe y va a salir decepcionada o confundida porque no están acostumbrados a este tipo de cine que quizás yo no sé si sea la mejor introducción, digamos, como al cine modernista más difícil, más árido. A mí también me parece una gran película y creo que debería estar en el top 100. No la pondría de primer lugar, no me parece, digamos, me parece un poco forzado ese número uno, pero bueno, no sé, tal vez hablen usted, Alonso, sobre su relación con esta película y tal vez como advertirle a la audiencia un poco lo que se va a Sí, encontrar, lo que se va a encontrar en esta película. ¿Sí? hace unos años, de hecho, para un taller al que fui me pidieron un texto corto sobre una escena de lo que yo pensaba como era una película la más importante de la historia. Yo escribí la escena de Cortando Papas de Jan Dillman. Entonces, para mí es una película que sí me parece, sí está como para mí en ese canon personal. Breve sinopsis, nada más. Sí, ok, Jan Dillman Una de casa. Ujú. es una ama de casa que en la película vemos sus labores en tiempo real, como limpiando el piso, trapeando, haciendo la cena. Y progresivamente la idea de la película un poco va con ver cómo se va articulando como esos pequeños detalles en su cotidianidad a través de ciertas tensiones que se introducen con figuras externas, dejémoslo así, medio ambiguo. Mm. Eh, y a partir de eso, más que, es que hablar de trama, Jan Dillman no es tanto el punto, sino, y ese es el problema creo que va a pasar con este lugar número uno, que también mucha gente va a entrar a la defensiva a ver la película, que es, es el número uno, como pasó con Ciudadano Kane, como pasó con Vértigo, como siempre va a pasar en una lista que va rankeada en orden. Y Jan Dillman existe en la historia del cine como un hito, sobre todo por lo que representó, es una película muy
vinculada también, que no puede desligarse como a la segunda ola del feminismo también, y a un momento también que era mucho, digamos, con el cine feminista experimental de los 60 y 70, va mucho también en línea. Jan Dillman es como una celebración final de esto, digamos, lleva a su extremo, por ejemplo, es una película de 3 horas y media, como mencionaba Marvin, una película que tiene, no debe tener más de 100 planos en su duración más de 200 minutos, sí, como más de 200 minutos. Eh, Sí, pero también entonces, cuando decimos cine feminista, no estamos diciendo cine tampoco como propagandístico no, o no, no, para de nada. político, sino incluso desde lo formal. Un poco como Sobre todo, dialogar con el feminismo, claro, más que una cosa discursiva, que también lo tiene, pero un poco menos, o es más sí, sutil. no, claro, también el trasfondo de Ackerman viene de un cine experimental, o sea, está más cercano a artistas visuales como Carol Schneemann, que no sé, que es una visión de cine feminista de los 2010. Pero con Jan Dillman creo que a mí sí me parece una película que puede estar de primera, es una película fundamental en la historia del cine. Creo que el problema es, depende cómo uno quiera ver una lista así. De fijo no es una película que si alguien casualmente está entrando del cine es una recomendación. Es una película que, por ejemplo, yo sabía que existía y quería verla, pero creo que me esperé unos 3 años de mi cinefilia para sentirme listo para verla. Eh, Es un poco, sí, es intimidante, es un poco sí, como la obra de Virginia Woolf o el Ulises de Joyce, que uno a veces se toma su tiempo para entrarle porque sabe que es algo árido, ¿no? claro, quizás es extraño verla en el contexto de la lista, sobre todo por eso que menciona Marvin, que es que no es congruente con el camino a la lista. Hay retazos de lo que podría ser una lista congruente con inserciones como Meshes in the Afternoon de la directora experimental alemana Maya Deren, que es un No, cortometraje también. estadounidense. Eh, Sábense, perdón, sí. sí, que es un corto, ¿verdad? Es un Sí, corto de los años 40, no narrativo, como para exactamente. contextualizarle a la gente, sí. Y con eso también, vamos, como que el problema creo que es un poco eso que mencionamos, que Jan Dillman queda circunstancialmente número uno, por lo que mencionábamos, como es una película, bueno, dirigida por una mujer y que a la vez es una película que le gusta a los cinéfilos decir como, ok, yo veo cine retador y yo veo cine modernista denso, y que por esa misma confluencia de características hace que quede ahí y que sí, 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 creo que es positivo que más gente la vea en cuanto a que es una película que la experiencia de verla en sí, creo que en la vida de un cinéfilo no va a ser que tiene que tenerse, porque no hay ninguna película que tiene que tenerse necesariamente, pero No, porque si no se vuelve una tarea, una obligación sí, más. claro, claro que sí, no, Sí, no. Pero creo que sí, sí matizar eso, que nada más como si alguien no tiene interés del todo en, no sé, como cine relativamente experimental o en modernismo del siglo XX, no simplemente puedes saber que no es una película que tiene que ver así. No es, creo que es quitar del número uno, que siempre había tenido un poco de espectáculo hollywoodense, como esa mm, mezcla entre, bueno, de nuevo, como Ciudadano Kane, de Orson Welles y luego con Vértigo de Hitchcock, son películas también conformalmente notables, que tenían adicionalmente como este elemento quizás más accesible, digámoslo así, para un público general de tiene una narrativa, tiene como sí, cierto tensión dramática. sí, en ese sentido, digamos, ese es un poco mi problema a pesar del enorme respeto que se merece Chantal Akerman como cineasta, que sin duda fue una de las cineastas más importantes de la historia, pero yo creo que Vértigo me parecía una mejor elección, o incluso que hubiese sido Tokyo Story, porque creo que Ackerman, a pesar de lo brillante que era, me parece que representa un costado muy particular Sí, de cine como arte, que es costado artístico, el costado sí, modernista, que es solo una parte. Y me parece sí, que en Hitchcock, por ejemplo, hay espectáculo, pero también hay oscuridad, hay elementos personales, autobiográficos, pero también maestría técnica. Es mm, como una mezcla de muchas cosas que logró hacer el cine en 100 años. sí. Entonces, yo problematizo un poco que se canonice este lado, que deja un poco atrás la idea del cine también como un arte popular. Entonces, y que sea reducido solo como una expresión de alta cultura, como algo que podemos ver en el MoMA, nada más. Y Claro, eso me genera problemas, digamos, un poco. claro, o sea, a mí no me genera problemas per se, pero sí, sí entiendo totalmente. Y creo que Mm. también el hecho de que la lista sea como un agregado nada más hace que
hace que la ubicación de las películas sea totalmente coyuntural, entonces hace Sí, que sí, sí, sí. eso es un problema. Yo creo que es un problema con una lista que se quiere hacer como un ranking, porque sí, sí, vienen como descripciones en la revista, pero honestamente, ¿qué tantas personas leen la revista? Yo creo que debería hacerse un esfuerzo más claro, como de Y viéndola, contextualizar. viéndola, yo conseguí una edición Sí, digital y son bastante insípidas, ¿no? Como los sí, sí. mini ensayos. En realidad no dicen nada que una persona que ya vio la película no sepa y nada tampoco tan interesante como para que alguien quiera motivarse a verla que no la conozca. Entonces, Claro, es un exactamente. Yo problema creo también que de la crítica ahora, digamos, que sí, puede ser un poco pero sí. insípida a veces. Ujú. No, yo creo que cambios como este deberían contextualizarse dentro de la revista, por ejemplo. Es algo que debería, o sea, como ver, por eso creo que sí, nada más como verlo en abstracto y nada más como leer el cambio y así, no puede ser complicado en esto que estamos hablando. Yo también creo que el cine como espectáculo es algo, y siempre defiendo que el cine como espectáculo es algo que tiene que estar ahí. En esos tiempos que parece que no hay un punto medio, como es o optimismo absoluto de ok, las nuevas películas tendencias vienen a suplantar este canon rancio que hay, o nada más como el cine murió con el modernismo del siglo XX. Mm, Parece que cuesta encontrar un punto medio, pero yo creo un poco que una lista como esta debería ser más representativa en ese sentido. Eh, claro. también pensaba sobre, bueno, el caso de Jan Dillman, como probablemente siento que en 10 años no va a seguir de número uno también. Eh, siento que también es interesante ver cómo las últimas 3 décadas siempre ha cambiado, es el primer lugar, como que está también acelerando un poco estos intentos como de reconfigurar el canon, que eso como tendencia me parece interesante. Y volver un Mm. poco a lo que hablábamos, como leer la lista, no necesariamente como las películas en sí, sino ver como los cambios y los movimientos, como tendencias de las nuevas generaciones cinéfilas, es lo que me parece aún más interesante, digamos, como Sí, hay muchos aspectos el pensamiento tecnológicos, final. tecnológicos y sociológicos que llevan a que el canon esté cambiando, pero un aspecto muy importante es que yo pienso que una persona en el 2022, digamos, que esté en sus 30, ha visto más películas que una persona que estaba en sus 30 en 1965, 1970, por una cuestión simplemente de que bueno, las películas se veían en el cine nada más. Claro. Y estaba limitado a los estrenos o a lo que, si uno vivía en una ciudad grande e importante, pues un poco a las cinematecas y demás, ¿no? Pero Sí, quería bueno, compartir, de ahora hecho, vemos más películas, sin duda alguna, ¿no? Mm. claro, y también entremos como estas tendencias estéticas, hay otro dato que quería compartir, que era como sobre el tipo de películas que los directores, digamos, que más cayeron en la lista y los que más subieron. Los que más subieron obviamente fueron Ackerman, Agnès Varda, Wong Kar-wai, Claire Denis, bueno, Maya Deren, Spike Lee, eh, Ujú. Fassbinder, Billy Wilder, por alguna razón, que eso me parece muy interesante porque no calza con los demás. Y más bien como esta visión que es como de cine, como el canon que yo también me introduje originalmente, que son los Orson Welles, Bergman, Godard, Bresson, Antonioni, Sergei Eisenstein, Tarkovsky, digamos, estos directores de alto modernismo eurocéntrico, como esta introducción al cine de autor que quizás todo cinéfilo en algún momento, de alguna generación como la mía, yo creo que también todavía, era como sus referentes máximos, todos cayeron a la lista, digamos, como perdieron películas, está más abajo. Y eso me parece también interesante pensar como esta visión, eso me parece positivo con un asterisco, o cuestionar un poco más como, como este momento del cine, como la última visión del cine, que es el problema viene más con cómo y con qué se está intentando reemplazar, pero ya Sí, es una exacto. discusión que da El para... problema no es como ampliar con cosas más nuevas, sino que quizás lo que refleja esta encuesta es que con lo que se ha ampliado no es, está lejos de ser el cine más emocionante e interesante que se ha hecho recientemente, ¿verdad? Hay un montón de cosas que me parecen más notables. Ahora, bueno, ya para ir cerrando, creo que hemos hablado bastante ya. Y una pregunta muy personal y un poco obvia, pero había que hacerla. Tal vez algunas omisiones importantes de este intento del nuevo canon, digamos, alguien que quiera entrarle a la lista y quiera ponerse a ver películas que quizás no ha visto, eh, pero bueno, que además de ahí, ¿qué omisiones Mm, importantes, unas pocas, ¿no? Nos podría dar usted, que también creo que sería, no como obligación, pero que podría ser interesante y provechoso para una persona aficionada al cine de conocer. mm. Yo creo que, bueno, algunas de las primeras que saltan,
pensando en la década anterior, yo creo que el cine de Pedro Costa, que no es un cine tampoco muy fácil de ver en términos como la experiencia estética, es un cine accesible. Se puede conseguir fácilmente, eso sí, relativamente, en términos como de internet y así. Y películas como que estuvieron en muchos festivales, Vitalina Varela, Hasta Caballo aquí en Costa Dinero. Rica se han visto, sí. Sí, sí, se ha visto. En Sí, Costa sí. Rica, Vitalina Varela estuvo en el Festival de Cine aquí. Mm. Es un cineasta que me parece fundamental y de los más idiosincrásicos de los 2000 para acá. Bueno, empezó en 90, pero su carrera realmente eh, creció y llegó a ser como una figura conocida a partir de los 2000. Es un cineasta que yo creo que tiene que estar, una conversación honesta sobre la historia del cine tiene que estar ahí y es una figura contemporánea. Y inclusive me sorprende un poco que no esté considerando que trata mucho como, obviamente, de reducir su cine nada más a eso, porque formalmente es como ver como pintores de Caravaggio y un montón de cosas así, pero tiene mucho un tacto como con la diáspora de Cabo Verde en Portugal, que son temáticas que uno pensaría que Sí, podrían digamos, meterse. digamos, a su manera dignifica un poco la experiencia del migrante Sí, sí, caboverdiano, pero de una manera muy sofisticada y poco, y cero demagógica. Pedro Costa es una misión importantísima y bueno, hay directores clásicos que no están, que ya mencioné, como Eric Romer, que para mí es un director fundamental en mi vida como aficionado al cine y demás, pero ahí también, bueno, de Lucrecia Martel me parece también una misión muy grave, claro. No, pero... Lucrecia Martel, mm, fundamental, o sea, es que también, como en teoría uno pensaría, aún desde la manera más cínica, que como calza bastante como con las cajas que uno buscaría para ese tipo de lista, mm. y parece que nada más no hay interés en cine de la región en general y como menos como expresiones quizás como tan osadas como las de Martel. Y otro que quería agregar, que también a mí me parece casi, bueno, me sorprende y no me sorprende, como que Glauber Rocha no esté, y creo que el caso de Glauber Rocha tiene que ver un poco más con quizás cuando no hay una película canónica de él todavía, porque hay como unas 3 4 que pueden considerarse como sus grandes obras, pero es un cineasta que yo creo que tendría que estar en esa lista de alguna forma. Y quizás, sí, con esas aproximaciones diría como que es un buen complemento para otro cine. De África, el cine de Sara Malador me parece también como que una figura, o por ejemplo, Met Ondo o Sara Malador, cualquiera de esos dos, son figuras que también siento que en una lista más pensada deberían estar de alguna forma representados. Bueno, entonces esto podría dar para seguir una discusión larguísima. Creo que hablamos Claro, bastante ya. Entonces vamos cerrando. eh, y bueno, agradeciéndole a Alonso Aguilar, que nos ha acompañado también todo este 2022 en estos segmentos de cine, a veces presencial, a veces por Zoom. Esta vez está en La Habana, Cuba, entonces tuvimos que hacerlo a distancia, pero bueno, creo que ha sido una conversación interesante y provechosa y bueno, parte del debate que ha generado esta lista y esta reorganización del canon, que bueno, cada uno de ustedes que nos escuchan puede ir explorando a como le parezca. Entonces, bueno, gracias, Alonso. gracias por la invitación, Marvin.